Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Soy Roberto Darrigrandi y como todos los lunes estamos nuevamente con una nueva edición de Economía Latam. Hoy día nuevamente acompañado por el profesor John Edmunds, profesor de Babson College, además destacado académico, economista, muy conocedor de América Latina, así que como siempre un gusto estar compartiendo en Economía Latam. John. Aquí estoy pendiente viendo los eventos desde lejos, pero fascinado. Sí, pues John ahí ya lleva bastante tiempo ahí recluido, exiliado en New Hampshire. ¿Ah? Sí, sí, los osos no tienen nada que decir, ni los venados tampoco. Claro, no hay muchas personas con las cuales contagiarse, ni mucho menos. ¿Ah? Así que, Ni comunicarse, no hay no, conversación ni tampoco. intelectual ni nada. Así está como la película Fargo. ¿Ah? Sí, Así. exacto, exacto. Oye, bueno, vamos a dar inicio por entonces a esta nueva edición de Economía de la TAM. Y hoy día nos va a acompañar Cristian Serna. Cristian es el CEO de Alta Dirección Capital, compañía de boutique financiera que está en Chile, Perú, Colombia y quién sabe en otros lares en el futuro. Hago el disclosure, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Participo en la compañía como partner hace ya varios años y bueno, así que Cristian tiene una vasta y exitosa experiencia en el mundo bancario y financiero y bueno, lo quisimos invitar para conversar inicialmente sobre la sensación ambiente que estamos viendo hoy día en el mundo empresarial. Cristian está todos los días conversando con muchos empresarios de Chile, Perú y Colombia, principalmente viendo sus dolores, sus temores y también las oportunidades que se están viendo, por supuesto. Y después vamos a hablar sobre la banca en general, tanto en América Latina como en Estados Unidos, y cómo está enfrentando este periodo en particular. Así que comienzo preguntándote, Cristian, ¿cuál es la sensación ambiente que ves hoy día a los empresarios? Obviamente hay muchos que están muy golpeados, hay algunos que ya vienen golpeados ya hace tiempo, con caída de las ventas, alza los costos, incertidumbres, pero también sabemos que los empresarios son resilientes. Y los buenos empresarios además también ven oportunidades, ¿cierto? En medio de la tormenta, ahí como tienen el barco detrás, en medio de la tormenta, ¿cierto? Toman ciertas direcciones y de repente, ¿cierto? Como se dice por ahí, salen jugando y muchos son capaces de crear valor incluso en estos periodos de crisis. Bueno, efectivamente la palabra riesgo en la raíz arábica quiere decir o se traduce en ganarse el pan día a día y eso es lo que hacen muy bien los empresarios en todo el mundo. Primero, Roberto, quiero agradecerte la grata invitación, muy amable, es un placer estar contigo nuevamente. Saludar también al profesor John Edmund, también tan destacado, agradecerle la oportunidad y felicitarlos por el tremendo programa que han logrado desarrollar, está siendo muy bien visto, pero personas como ustedes, con la capacidad técnica y trayectoria que han tenido, traspasar eso, un programa como esto, ayuda a muchos empresarios y también ejecutivos y personas también del día a día poder entender lo que está pasando a nivel macro y también en lo específico. Así que primero los felicito por la iniciativa y también, y sobre todo, llevar la economía y la finanza a algo tan básico que es entenderlo con pera y con manzana, como decimos en América Latina. La sensación térmica es bastante complicada e incierta todavía. Sin duda que hemos tenido un tremendo retroceso en nuestra economía estos últimos meses. Se calcula que hemos retrocedido 20, 30 años en términos de productividad, en términos de crecimiento. Hoy efectivamente nuestros países en América Latina son más pobres, en algunos casos un 20, 30 y hasta un 40% más pobres. Y lamentablemente esta brecha o esta caída genera una distancia, un gap mucho más importante también en aquellos que tenían más y aquellos que van a tener menos. Y eso genera también una presión política y social importante a los gobiernos y también a las empresas y a los empresarios. Lamentablemente nuestros modelos de matrices económicas todavía siguen ancladas a 150 años en América Latina, muy basadas en los commodities, Roberto, tú lo sabes muy bien, donde Chile, por ejemplo, nuestro país, está muy supeditado su balanza comercial al cobre, y en el caso de Perú al cobre y al oro, y en el caso de Colombia, que son los países bajo mi responsabilidad, el caso de el petróleo también y también el café. Entonces, la diversificación de la matriz económica de nuestros países es clave y ahí se requiere de aquí hacia adelante un start-over de participación por parte de los gobiernos,
el sector privado y también las universidades que han logrado en conjunto en muchos países desarrollados generar clúster y generar una sincronía que permita buscar oportunidades. Y lo que tenemos que estar enfocados hacia adelante hoy día, si bien es cierto, tenemos un escenario tortuoso y con marejadas potentes y con mucha duda, incertidumbre, tenemos que enfocarnos en lo importante. Lo importante hoy día en el futuro inmediato es ver cómo podemos repensar, hacer un rethinking de la recuperación económica, cuáles son los drivers que van a potenciar ese crecimiento, cuáles van a ser los cambios de modelo de negocio en las empresas, porque el mundo cambió la economía, cambió nuestras matrices económicas y también tiene que cambiar la estrategia. Así que en términos genéricos, la situación térmica es de mucha incertidumbre, pero como tú bien lo dices, los empresarios son resilientes, están acostumbrados al garrote, al palo, al esfuerzo, al sudor, al trabajo y también a detectar oportunidades cuando el ambiente es incierto. Así que, por lo menos hacia adelante, yo soy optimista que vamos a lograr salir, pero con algunos cambios estructurales en los modelos económicos, en los modelos financieros y también en esta ayuda que debe existir o cooperación entre el mundo privado, el mundo estatal y también las universidades, que a mi juicio son lejos un actor muy relevante, ustedes lo están demostrando con este programa, donde las universidades con su investigación y con su desarrollo tienen que mostrar el camino a los gobiernos, tienen que mostrar el camino a las empresas, de decir, hacia allá debemos ir. Y para eso tiene que haber una muy buena sincronía y una muy buena asociatividad entre estos tres actores, agentes del mercado, que a mi juicio son clave en cualquier economía, Robert. Así es. John, ¿cómo ves tú esto? Yo de acuerdo con lo que usted dice, excepto en un punto ha habido una pérdida de producción, pero no necesariamente una pérdida de productividad. Los países de la zona tienen recursos humanos y también tienen capacidad productiva, y lo que se ha perdido son los arreglos tradicionales, la organización empresarial que se tiene que replantear y reexaminar eso, por cierto, pero tiene el contrato social envidiable, además tiene poblaciones altamente educadas y han tenido éxito en muchos rumbos que no sean commodities. Y yo creo que el liderazgo de la recuperación vendrá de diferentes fuentes, no solo de las fuentes tradicionales ni clásicas, sino va a haber gente en las regiones que de un día a otro se levantan y hacen una cosa y tienen 4 o 5 personas trabajando consigo, y dentro de un mes más tendrán 50 y de ahí resalta una nueva actividad. Que yo tengo todo optimismo en ese sentido, y especialmente Chile, Perú y Colombia son todos similares en ese sentido, excepto Colombia, que tiene esas subregiones que desafortunadamente compiten entre sí. Cada vez que conozco a un colombiano, primero que tengo que preguntarle es Medellín o Bogotá. Siempre se ríen, pero entonces contestan, porque o son de un grupo o de otro, y eso disminuye la posibilidad de actividad unificada ahí, pero la actividad unificada no tiene tanta importancia hoy en día. Bueno, ahora ahí, ¿cierto? Yo coincido, ¿cierto? Efectivamente, estamos en un momento, ¿cierto? de pérdida de riqueza, pero también con tremendas posibilidades y potencialidades de innovación, ¿cierto? De emprendimiento y sobre todo hoy día con un intensivo y creciente uso de la tecnología. ¿Ah? Ahora, en ese sentido, un poco, ¿cómo ven ustedes esta tendencia a algún grado de populismo que estamos viendo, que incluye lamentablemente a Chile, ¿cierto? Y porque acá, un poco, efectivamente, si bien los empresarios son el motor de crecimiento de las economías, eso está claro, obviamente el sector público que nos pone, ¿cierto? Y el Estado, ¿cierto? Que nos pone ciertas reglas y debiera ser un factor que apoya en general, muchas veces no lo es y termina siendo todo lo contrario. ¿Ah? Ya vimos el caso de este proyecto de retiro, ¿cierto? Que ya se está implementando de parte de los fondos de pensiones. Hay personas que sacaron todos sus fondos. O sea, hay personas que, entendiendo que hay necesidades, sabemos, hay necesidades urgentes para personas, incluso para comer, pero sacaron todos sus fondos. Entonces lo que va a ocurrir es que esas personas probablemente, a menos que tengan un golpe de suerte, van a terminar
recibiendo una pensión solidaria en 20, 30 años más que va a ser muy, muy, muy baja y que por lo tanto obviamente va a generar problemas muy fuertes en el futuro. Pero estamos viendo, por ejemplo, en Chile, el impuesto a los súper ricos, entre comillas, muy mal diseñado y muy mal planteado. Eso ha fracasado notablemente en todo el mundo. El mismo tema de pensiones, los sistemas de reparto que están quebrados técnicamente. Entonces, lamentablemente yo ahí veo una fuerte tendencia al populismo que está ahora, que también obviamente ocurre en Estados Unidos. John ahí nos puede contar un poquito, ¿cierto?, de lo que se está viviendo hoy día en Estados Unidos. Entonces, ese factor a mí me preocupa y creo que va a ser un elemento que va a ser un contrapeso, lamentablemente, a todas estas iniciativas por parte de los emprendedores y los empresarios. Por cierto, de hecho, lo que tú comentas, lo que se viene hacia adelante hoy día, cuando uno fija un timeline hacia adelante con un cronograma, lo que se ve en el corto plazo por parte de los empresarios es una preocupación latente, profunda, respecto a un estallido social nuevamente, que no solamente lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo también en Estados Unidos, y que probablemente también va a venir después en otros países latinoamericanos, producto del alto nivel de desempleo. El desempleo se proyecta en algunos países sobre el 25%, en Chile puede llegar sobre el 20-22%, y eso significa más de 3 millones de personas sin trabajo. Y claramente hoy día unas personas que no tengan trabajo, no tengan fuente laboral y además tengan también después oportunidad de trabajo, pero no en las condiciones que tenían antes, bajando y reduciendo drásticamente su poder adquisitivo o su bienestar también, va a generar demandas sociales también. Y ahí hay que tener mucho cuidado, lo que tú decías, con los gobiernos populistas, que efectivamente toman medidas de corto plazo buscando o pensando en las próximas elecciones. Vemos que Estados Unidos estamos muy pronto a eso, y también lo estamos viendo hoy día también en Chile, el próximo año también, y en países como el Perú, que ha tenido varios presidentes que han terminado al final judicializados o en procesos legales, genera efectivamente dudas respecto a lo que se viene adelante. Pero yo creo que efectivamente en ese sentido la preocupación social también pasa por un reacomodo también de las compañías y de las empresas. Yo estoy de acuerdo con John que no se ha perdido producción, sino productividad, pero ojo, que en América Latina, por lo menos la experiencia que tenemos, es que esta crisis económica o esta crisis más bien sanitaria que generó una crisis estructural económica, a muchas compañías corporativas, medianas y para qué decir las pymes, las pilló de sorpresa, sin mucha tecnología, algunos muy sobreactivados con grandes fábricas, grandes industrias, los mismos bancos, con una cantidad de empleados increíble, muchas sucursales y mucha inversión en el punto de vista de infraestructura inmobiliaria y muy poca tecnología. Y eso ha generado claramente un problema de productividad, porque hoy día las nuevas economías o las nuevas empresas que van a surgir producto de las oportunidades que se vienen, son aquellas empresas que van a estar ligadas a la tecnología, al internet, a los servicios y todo lo que sea a distancia. Pero ojo, que la curva de crecimiento de esas empresas no va a ser exponencial, van a ser más bien planas. Recordemos que el internet, aquí en Chile ha costado mucho que penetre la venta por internet, representan algunos grandes retailers no más del 8%, 10%, pero las grandes empresas que movían la economía, el motor de la economía en América Latina, eran empresas con chimenea, de grandes fábricas. Volver a repensar esas compañías e industrias, poder readecuar nuevamente todos los actores económicos y todos los agentes económicos en términos de productividad, va a demorar a lo menos 4, 5, 6 años o quizás más, y ese gap se va a generar hoy un desempleo importante y mucho también merma en el sentido de los márgenes de contribución. Se van a ver en el corto plazo reducidos, ajustados, algunas compañías con muchas pérdidas, y ahí también la banca en un wait and see, esperando ver qué está pasando, conteniendo daño, aumentando provisiones y también reduciendo o simplificando estructuras por parte de la banca. Entonces, si vienen buenas oportunidades, hay que pensar que las empresas que movían la economía en América Latina van a tener daños importantes en su productividad, producto de lo que estamos viviendo. Cierto, y lo de provisiones en el sector bancario también tiene razón. Puede haber innovación saliendo del sector informal, pero quisiera comentar sobre la situación en los Estados Unidos, en Washington. Estaban tratando de negociar otro bulto de fondos de estímulo, otro $1 trillón repartido
pero no pudieron llegar a acuerdo. Es una diferencia importante entre los Estados Unidos y los países de Sudamérica. Los Estados Unidos puede usar la máquina, la maquinita que produce los bonos del tesoro y lo puede seguir usando, tirar otro billón aquí, otros 100 billones ahí, que es como inagotable. La diferencia muy marcada en Sudamérica es que, por ejemplo, si Chile emite muchos bonos de gobierno, corre el riesgo de disminuir su evaluación crediticia, y los otros dos ni hablar, pero con esa restricción implica que la recuperación tendrá que venir de diferentes fuentes, y usted también tiene toda la razón con respecto a las grandes fábricas. Esas fábricas van a tener que reorganizarse y posiblemente reubicar una parte del equipo y cambiar toda la línea de producción y inclusive dirigirse a diferentes mercados. Va a tomar tiempo, y mientras tanto, quién sabe cómo van a mantener la capacidad productiva y mantener la población de buena salud. De ahí, todo esto de las pensiones, con razón, retiran todo el saldo, porque si le va muy mal en el próximo año, no van a cumplir 65 para cobrar nada. Bueno, efectivamente, hay desafíos relevantes en los ámbitos empresariales y en los ámbitos también políticos en términos de liderazgo. Quiero ahora ir al segundo gran tema que queríamos ver hoy día, que está muy relacionado con lo anterior, por supuesto, que es la situación de los mercados financieros. Por el lado del mercado bursátil, en general los mercados bursátiles, ahí corrígeme John, que tú sigues más de cerca, han recuperado, ¿cierto? Gran parte, ¿cierto?, de la pérdida, y por lo tanto eso de alguna manera muestra cierta expectativa, ¿cierto?, positiva hacia el futuro. Sin embargo, donde creo que hoy día tenemos mayores incertidumbres y temores es en el ámbito de los mercados bancarios, la industria bancaria, que, por ejemplo, en el caso de Chile, la industria bancaria es extraordinariamente sólida. En la crisis anterior, 2008-2009, se especuló por ahí que algunos bancos iban a caer en insolvencia, y no fue el caso. La verdad es que la banca en Chile es sólida como un roble, lo cual obviamente no significa que no pueda sufrir dificultades o problemas. Y como dice Cristian, de hecho ya estamos viendo, ayer salió, hace un par de días salió un artículo en la prensa local hablando de la reestructuración que está siguiendo McKinsey en un banco conocido nuestro, ¿cierto? Un banco mediano nuestro. Y sabemos que cuando McKinsey se mete a una compañía de ese tipo es para, en el fondo, recortar y hacer más eficiente la operación. Entonces, por otro lado también, y metiéndonos en el mundo de la tecnología, hay hoy día agentes financieros tremendamente interesantes. Y voy a dar un solo ejemplo. A mí me toca hacer distintas cosas, tomar cursos y otras cosas online, justamente. Y de repente tienes que pagar, no sé, $500, $1,000, lo que sea, $300, y a veces las alternativas de pago no son tan efectivas. Y, por ejemplo, dice, mira, si tú quieres hacer una transferencia bancaria, entonces dice, claro, pareciera re fácil, ¿cierto? Pero al final el costo de esa transacción es tremendo, porque si lo quieres hacer a través del banco tradicional, tienes que mandar una carta, la tienes que andar firmada, después tienes que mandar una orden, te cobran caro, no sé, por una transferencia de $500 te cobran $80, o sea, el costo de transacción es tremendo, y además se demora 4 días hábiles. Entonces, la verdad es que eso parece el mundo de Cristóbal Colón. La verdad es que es una cuestión insólita. En cambio, hay apps financieros reconocidos, formales, que tú te metes, creas tu cuenta corriente, y no sé, en 1 hora tienes la transacción hecha, te cobran $5 en vez de 80, y funciona extremadamente ágil. Entonces, ahí creo que hay una mezcla, ¿cierto?, entre una banca que está amenazada por esta coyuntura, ¿cierto?, desde el punto de vista de la probable quiebra o complicación de personas y empresas para poder pagar sus créditos, pero también amenazada por estas empresas de la nueva economía, ¿cierto?, que son totalmente online, mucho más ágiles, menos estructuradas. Entonces, creo que la banca está viviendo una transformación. De hecho, por ahí, hace un par de semanas atrás les compartí un artículo del The Economist donde hablaba, ¿cierto?, cuál era el crecimiento de las colocaciones bancarias y las no bancarias. Y las no bancarias, de las instituciones no bancarias, bancos de segundo piso y otras instituciones, iban creciendo a tasas altísimas. En cambio, las bancarias estaban más bien planas. Entonces, creo que también vamos a enfrentar, de una mirada más de mediano plazo, una reinvención de la banca comercial de manera relevante, Cristian. Bueno, de hecho, esta crisis sanitaria golpeó mucho a la banca en América Latina,
y la pilló muy de sorpresa. En realidad, hay que pensar que la banca latinoamericana es bastante concentrada, es decir, no está atomizada, tiene muy pocos actores, algunos grandes players, unos big players son derechamente aquellos que concentran más del 60, 80, 85% de la oferta bancaria, tanto en Colombia como en Perú, como en Chile. Esa concentración bancaria, a mi juicio, creo que lesiona el acceso al crédito y también lesiona a aquellas pymes, medianas compañías que necesitan apoyo financiero, porque al haber menos actores oferentes, claramente existe un acceso más limitado. Ahora, esta crisis de salud efectivamente tomó a la banca muy activada en bienes raíces, muy activada en sucursales, muy activada en gente. Se estima que después de la pandemia, la banca latinoamericana va a realizar simplificación de estructura. Como tú bien decías, Roberto, hay un banco que ya contrató a McKinsey para poder hacer estructuración. Y efectivamente, esas reducciones algunos lo estiman en cierre de sucursales. En algunas bancas en América Latina se va a eliminar entre el 20 y 30% de la red de sucursales. Algunas van a rediseñar su estrategia de negocio, van a cambiar del negocio de los préstamos de las pymes medianas a banca persona, porque es mucho más atomizado, tiene menos riesgo y las tasas de interés para cobrar y los puntos porcentuales de rentabilidad son más altos que las pymes, y porque las pymes van a estar muy lesionadas en lo que viene hacia adelante, van a estar con una recuperación muy lenta. Hoy día el nivel de las empresas tiene un alto nivel de endeudamiento, el nivel de quiebra o Chapter 11 que le llaman en Estados Unidos ha aumentado un 30% en Chile y en América Latina también igual, en algunos países 50% el nivel de solicitudes de quiebra, y eso hace prever que la banca también va a tomar resguardo respecto a la política de riesgo. Y el principal resguardo es aumentar las provisiones. Hay bancos en Chile que ya han Aumentar las aumentado. provisiones y conceder menos créditos. Yo creo que algo similar ha estado pasando en Europa desde hace largo, que poco a poco han recortado sucursales, han disminuido gente, han simplificado las operaciones, pero la banca de personas está compitiendo en Chile, por ejemplo, con préstamos informales. Es que eso va a ser un área de crecimiento. Los préstamos informales, por ejemplo, en el Internet, persona a persona, tipo Lending Club, ese tipo de cosas que tienen ahí desde hace largo. Y eso puede tener su momento de oportunidad porque la banca clásica, la banca tradicional, no va a tener ningún problema de solvencia, va a poder pagar todos los depositantes, ningún problema, no tiene que correr a su banco y sacar su depósito, todo lo contrario, está súper seguro ahí, pero en el largo plazo los accionistas de los bancos van a sufrir porque las provisiones se le van a comer, sus utilidades y van a disminuir el dividendo que pueden recibir. Pero si yo estuviera manejando un banco en Chile, yo estaría haciendo exactamente lo que están haciendo ellos. Es que, como usted dice, wait and see, que tiene que postergar decisiones importantes sobre créditos grandes y eso va a hacer más lento la recuperación del sector formal. Bueno, se está viendo en América Latina que una vez que estos créditos bancarios con ayuda fiscal, tipo subvención, algunos a tasa cero, cuando terminen los periodos de gracia, John Sí, y Roberto, ¿qué pasa entonces? Sí, la gente no va a pagar sus créditos. Después de la gracia viene la desgracia. Sí. Sí, entonces, claro, los bancos hoy día los bancos en Chile, en Perú y en Colombia están haciendo, créeme, los mayores esfuerzos. Yo converso con ellos, converso con diferentes bancos colombianos, peruanos y chilenos permanentemente, están haciendo mucho esfuerzo por cumplir con las expectativas de los gobiernos de turno en términos de poder ayudar a los empresarios y las personas. Y con ayuda fiscal. Lamentablemente, a veces el apoyo del fisco o el aporte del fisco en términos de la garantía no cubre 100% del crédito, cubre hasta el 70%, el 60%, los bancos van a quedar descubiertos entre un 30 y un 40%. Y cuando venga la caída de las primeras ventas, los primeros payments de pago de deuda, van a ver lamentablemente, ahí nos vamos a encontrar inevitablemente con super issues,
porque no solamente no van a pagar los créditos, sino también a quién le vamos a rematar las propiedades de los clientes o las fábricas, porque no va a haber mercado secundario de liquidez para poder tomar una propiedad y decirle, no me pagaste, John, perfecto, le vendo a Cristian Serna la propiedad, la recoloco o hago una liquidez de ese activo, porque no va a haber mercado secundario, porque va a haber un mercado que va a estar mucho más estrecho. Ahora, para terminar la idea... El que compra la propiedad que está siendo rematada tiene que tener acceso bancario, ese no lo tiene tampoco. Claro, entonces el tema, ahora, con respecto a las ofertas bancarias que decía Roberto, sí, en América Latina existen 4 o 5 escalones de financiamiento de ofertas bancarias. Están los bancos que se ganan entre 3 puntos y 4 puntos anuales de spread sobre el funding, el costo fondo. Después están los mercados informales que son, por ejemplo, las corredoras de bolsa o las compañías de factoring no bancario, que se ganan entre 6 puntos y 10 puntos al año, y sobre eso ya están los fondos privados, que están a $10, $8, $10, $12, $14, y algunos están apareciendo a $15. ¿Ah? Ahora, a mí lo que me preocupa es que estoy viendo los balances de los clientes hoy día cuando hago análisis financiero de riesgo de crédito, estoy viendo los balances, un portfolio bastante amplio, es decir, me encuentro con un banco al 3% anual y también me encuentro con deuda o con acreedores financieros de fondos privados a $10. Es decir, tengo un rango, tengo una brecha bastante amplia en términos de créditos baratos y créditos muy caros. Y eso quiere decir, y se traduce, de que hoy día existe una necesidad imperiosa de tener financiamiento. Hoy día, la antigua teoría de los bancos, que el pricing power, no, el precio es el que vale, el más barato el que gana, no. Los clientes andan buscando disponibilidad de crédito, andan buscando flexibilidad del crédito y andan buscando estructuras, sobre todo, que les permitan poder esperar con calma una curva de crecimiento lenta, que va a tener algunas oscilaciones de caída, y eso va a demorar 4 o 5 años. Entonces ahí los bancos no funcionan bien, porque los bancos funcionan muy bien en el corto plazo, en el short term. Sí, ¿no? El plazo de ellos no se mide en años, sino financian cosas por 90 días, 180 días. El largo plazo sería un año, pero esta recuperación va a ser más lenta. Tiene que haber un diseño que permite eso, y eso no lo veo todavía, pero seguro que va a aparecer. Ahora, ¿qué viene ahí? Perdón, Roberto, termino acá con los bancos. Yo veo que vienen fusiones de bancos. A ver, va a venir mucho de M&As, muchas fusiones y adquisiciones en medianas compañías, en grandes compañías, John y Roberto, en América Latina. Muchas oportunidades. Y va a haber también, inevitablemente, bancos que estaban en el mid-cap, en medianas empresas, es decir, bancos de tamaño mediano, que tenían el 6% del mercado, van a desaparecer. Y los bancos pequeños que tenían el 3% de la cuota de mercado, algunos se van a nichar, van a hacer eficiencia operacional y van a poder anicharse bien, pero otros, lamentablemente, los grandes peces arriba, lamentablemente por un tema de Q, un tema de tamaño, por un tema de fondeo, van a adquirir o van a comprar estos bancos más chicos. Así que se va a reducir la torta en los bancos, se va a reducir la oferta bancaria, van a haber menos actores en América Latina, y algunos bancos pequeños, medianos, van a tender a desaparecer en los próximos 2 años, lamentablemente. Desaparecen, pero siendo adquiridos, siendo liquidados por trozos, no sería un colapso que tendría un efecto de dominó, sino sería una reorganización debatida y contemplada y bien hecha, bueno, por lo menos sin nada por sorpresa. Bueno, yo creo que, y para ir ya cerrando el programa, que está muy entretenido, pero el tiempo vuela, yo creo que ahí está todo lo que tiene que ver con esta innovación y con estas nuevas alternativas, ¿cierto? Por el lado de capital, con John venimos hablando, ¿cuánto? 20 años por lo menos del venture capital, del private equity, ¿ah? Y hay bastante, todavía poco en América Latina, muy poco. ¿Ah? Yo creo que en este proceso de fusión, adquisiciones que tú señalas, Cristian, van a entrar estos fondos, ¿cierto? Que son bisagras, ¿ah? y que permiten justamente a veces ganar estos 4, 5, 6 años por delante, ¿ah? y asociarse a alguien que me dé espalda y que me ayude a la estrategia y a una mirada mucho más amplia. Y por otro lado, en el ámbito financiero, lo estamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, esto que tiene que ver con la deuda privada, los private placement de deuda,
que son muy poco conocidos en América Latina, pero sí son muy conocidos, ¿cierto?, en países como Estados Unidos, ¿cierto?, donde un inversionista institucional, una compañía de seguro, un fondo de pensiones o un fondo de inversión que tiene una mirada más largo plazo, está dispuesto a prestar a una compañía a 7, 10, 15 años, incluso con estructuras de pago de capital al final, ¿cierto?, y que se parece, como hemos hablado muchas veces, a un casi capital. Y ahí definitivamente creo que todavía nos falta cultura financiera, no desde el punto de vista de los asesores financieros, sino de las empresas, porque justamente dicen, mira, el mejor crédito es el más barato. No me queda claro, ¿cierto? Si me prestan plata a un año y tengo que renovar el crédito y quizás no lo puedo hacer a $+3, y viene alguien que presta $+6, a 7 años, 10 años, con 1 año de gracia, 2 años de gracia y un periodo largo, para mí es imbatible, sobre todo estos periodos de incertidumbre. Entonces ahí, y ahora voy a John, ¿cierto? Creo, John, ahí que los que estamos en el mundo también académico y en el mundo de docente, tenemos que enseñarle a los estudiantes y también a los empresarios a que hay una ecuación. No todo es tasa de interés, es una ecuación entre tasa, duration del bono, garantías, flexibilidad, etcétera. Y eso creo que tenemos que ser mucho más, mucho más fuerte y mucho más decidido los que también estamos en el mundo académico, John. Sí, el mundo académico no está aportando mucho, excepto optimización de portafolio y correlaciones y todo lo de siempre. Pero lo que necesitamos ahora es otra composición de entidades que está prestando a mediano y a largo, inclusive con potencial alcista, un crédito con una opción de compra, por ejemplo, de una parte de las acciones de la empresa. Un mezanino o ese tipo de cosas que son muy conocidas. Lo que pasa es que lamentablemente cuando uno conversa con empresarios, por lo menos en América Latina, básicamente en mi caso en particular, Colombia, Perú y Chile, estaban muy mal acostumbrados, Roberto. O sea, es muy fácil llamar al banco, al ejecutivo, porque ya hay un track record, hay una historia financiera conocida. Entonces uno hace un call, llama, pide $500,000 o una buena tasa, te la depositan y... Entonces los empresarios se olvidaron por mucho tiempo, muy mal acostumbrados, o quizás con falta de cultura financiera, Roberto, y tomo tu palabra ahí que es importante educar, se olvidaron de poder planificar hacia el largo plazo sus compañías. Están viendo siempre el corto plazo, la urgencia. Y por otro lado también los fondos también han cometido un error, porque los fondos de deuda privada se han ido a lo sólido, se han ido al ladrillo, les gustan los bienes raíces, les gustan las propiedades. Entonces, cuando tú tienes un fondo de deuda donde tienes garantía, bienes raíces y rentas sobre 10 puntos porcentuales al año, y tú acostumbras a tus aportantes, a tus inversionistas, a tener una buena garantía colateral y una buena rentabilidad, ¿cómo después tú lo mueves y decirle no? Ahora tengo una empresa que se llama John Edmund y Compañía Limitada, tiene un high yield, pero genera tal rentabilidad, no tengo garantía real y en vez de un 10 estoy a pasar un 8. No se va a querer mudar, no va a querer hacer el cambio. Entonces yo creo que esta oportunidad que estamos viviendo hoy día de necesidad de liquidez y de apertura a los mercados en términos de oportunidades va a abrir la mente porque muchas compañías medianas y grandes están buscando alternativas financieras distintas que la banca, porque la banca no está satisfaciendo la ayuda, porque está muy en el corto y porque además está con la contingencia de todo lo que es la moratoria, lo incobrable, tienen que repensar su modelo de negocio digital. Hay bancos en América Latina que no tienen firma electrónica. Es decir, los clientes para firmar un pagaré, John, tienen que ir a la sucursal exponiéndose a contagiarse por coronavirus. Entonces, con huellas digitales, ¿para cómo? Claro. Entonces, tanto los pilló de sorpresa que hay muchos bancos que siguen anclados en grandes oficinas, con gerentes con grandes oficinas de madera, de 3 metros de altura, con unos grandes vidrios, grandes lámparas, pero que al final tú ves que un gerente cualquiera de Apple Bank está en Nueva York en 1 metro cuadrado y está haciendo transacciones de $2 billones. Claro, o acá, o en tu casa como nosotros. ¿Ves? Claro, va a cambiar, esperemos que sí, pero ustedes dos son los llamados a hacer eso, ustedes son profesores de finanzas, son muy reconocidos, y a pesar de que los empresarios son un poco duros, porque yo los conozco, y dicen en Chile que perro viejo come lejos, es decir, los perros no les gusta, al perro viejo no les gusta compartir el hueso, entonces no quieren aprender trucos nuevos, ustedes son los llamados de poder enseñarles a decir, no mires el corto plazo, los bancos son buenos en el corto, en el largo
tienes que buscar estructuras que se acomoden a tu comportamiento futuro, tu ciclo de caja. Y ahí el ciclo de caja, todos sabemos que dado lo que vivimos con la pandemia, en cualquier minuto te viene un shock, se te cae la venta y no hay nada. El mundo cambió, se acabó la música. Así es, pues bueno, de hecho por eso estamos con John trabajando en un libro. Estamos trabajando en un libro ahí con otro amigo también justamente de este tema. ¿Ah? ¿Y cómo se llama el libro? ¿Cómo se va a llamar el libro? Perro viejo come lejos. Compitiendo por el capital. Compitiendo por el capital. ¿Ah? Sí, pues, oye, al final lo que dices tú, Cristian, si son fuentes complementarias, las empresas tienen proveedores, bancos para el corto plazo, bonos o deuda privada para el largo plazo y el equity y el capital. Es obvio, es complementario, pero es una mirada todavía muy pequeña. Lo que pasa, Roberto, que lamentablemente yo en estos casi 30 años de experiencia en la calle, en la trinchera, donde las balas silban con los clientes escuchándolo, me he dado cuenta que a los clientes les gusta mucho vender, les gusta mucho producir y no les gusta administrar, no les gusta la contabilidad, no les gusta la finanza. Es más, contratan gerentes de finanzas a veces no aptos, los contratan porque el precio es más bajo. Claro, algunos empresarios tienen gerentes de finanzas que trabajan a medio tiempo. ¿Cómo un gerente de finanzas va a trabajar medio tiempo en una compañía que factura 40 millones de dólares? No puede trabajar medio tiempo, no puede. Si es un tema de costo, es un tema que es tu vida. La empresa es tu vida, es tu fuente de ingresos, son tus sueños, son tu trabajo en 30, 40 años, es la firma del pagaré, son tus pasivos, tus activos. Yo a veces no lo entiendo. Así es, pues bueno, de esto y otros temas yo creo que podemos ir conversando en el futuro cercano. La verdad es que hoy día la coyuntura, pero también esta perspectiva que estamos viendo ya pensando más allá en el 2021, 2022, porque este 2020 está bastante jugado, como se dice, pero todavía hay temas importantes, sobre todo en el mundo de la política. John allá casi llegando a Canadá, preocupado de las elecciones, ¿ah? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Cuáles van a seguir siendo las jugarretas internacionales para tratar de desviar un poco la atención? Y bueno, creo que estamos viviendo tiempos que son complejos, son duros, pero también nuevamente con oportunidades desafiantes, y nuevamente creo que es el mejor momento para pensar en innovar y reinventarse desde el punto de vista personal y también... Me gustaría dar un pequeño mensaje antes de despedirme, Roberto, y agradecer a los dos. Los empresarios, por naturaleza, son personas de carácter, temperamento fuerte, noble, terco, con mucho convencimiento. Esta es una muy buena oportunidad para poder rediseñar los modelos de negocio. Es una muy buena oportunidad para poder proyectar un crecimiento sólido en el tiempo con una mirada de largo plazo. No proyectar una mirada a cumplimiento de presupuesto 3 años, no hay que mirar los próximos 30, 50 años. Las compañías que logren sobrevivir a esta etapa, lo conversaba con un gerente de un banco, me decía, un gerente de riesgo, me decía, las compañías que logran sobrevivir esta etapa van a tener un sello de quality, en el fondo que van a decir sobreviviente. Y eso va a generar mucha confianza. Hay que aprovechar porque van a haber, lamentablemente, menos actores en el mercado, en todos los mercados, en todos los nichos van a haber menos actores, y aquellos que queden van a quedar con un aprendizaje muy potente en términos de visión estratégica, pero por sobre todo de sabiduría en lo personal, de entender que las empresas tienen que seguir siendo el motor de crecimiento de toda la economía, y para eso tenemos que cuidarla, hay que educarla, hay que entenderla, hay que protegerla y por sobre todo hay que proyectarla. Le agradezco este minuto, estos minutos que hemos estado juntos, ha sido muy interesante y estoy disponible para cualquier otra oportunidad si así lo requiere. Por supuesto. John, para cerrar, ¿algún comentario final? Sí, este es un momento de oportunidad para los nuevos que apenas estaban soñando en hacer algo. Nadie se va a oponer. Si alguien decide iniciar una cosa o expandir una actividad, no va a encontrar los obstáculos que muchas veces se encuentran, porque la gente que se hubiera opuesto a eso está encerrado defendiendo su propia sobrevivencia y no le importa que a otro está resaltando y amenazando su espacio tradicional. Es mi percepción de que mucha gente puede intentar algo que no hubiera funcionado antes por oposición, pero ahora los oponentes potenciales están ocupados en otras áreas. Así es, pues bueno.
Muchas gracias nuevamente, ¿cierto? Cristian Serna, CEO de Alta Dirección Capital para Chile, Perú y Colombia. John, nuevamente un agrado. John Edmunds, profesor y gran economista, sobre todo, ¿cierto? Con gran cercanía con América Latina. Y bueno, así que a todos nuestros crecientes auditores y auditoras, agradecerle su presencia acá en la Economía Latam y seguiremos, como siempre, semana a semana desarrollando estos interesantes temas para poder agregar valor a la discusión y al pensamiento que es tan importante en el día de hoy. Muy buenas tardes a todos ustedes y seguimos en contacto.